En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo: todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, ve y primero reconcíliate con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También han oído que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo en el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con una divorciada comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. La palabra de Dios el día de hoy nos habla de cómo lo que Jesús nos trae es algo antiguo, pero al mismo tiempo es algo nuevo. Algo antiguo, pero al mismo tiempo es algo nuevo. ¿Por qué? Porque no es un Dios diferente el del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento. No es que Dios pensaba así en el Antiguo Testamento y ahora piensa así en este tiempo. No, Dios no puede cambiar de manera de pensar. Si Dios cambia de manera de pensar, quiere decir que el primer pensamiento que tuvo fue imperfecto. Pero si desde el primer pensamiento que tuvo es perfecto, ya no puede cambiar entonces. Por lo tanto, todo lo que Jesús pensó, todo lo que Jesús quiso, todo lo que Dios pensó en el Antiguo Testamento, lo sigue pensando. Por eso es que es el mismo Dios, ayer, hoy y siempre. No va a cambiar con el tiempo, no va a cambiar con las circunstancias. Dios siempre es el mismo. No le enseñó algo diferente a Israel de lo que nos ha enseñado a nosotros. Jesús nos va a enseñar
No la ley, porque es la misma ley, los mismos mandamientos. Lo que Jesús nos va a enseñar es el nuevo rostro de la ley. El nuevo rostro de la ley nos va a enseñar a vivirla con sentido. ¿Sí? Nos va a ayudar a vivirla con sentido, para vivir la ley de tal manera que la ley te haga crecer. De tal manera que la ley te haga crecer. Ahorita vamos a sumergirnos en esto para tratar de entenderlo. Primero recordemos que el pecado no nace del diablo. Hay gente que le echa la culpa para todo al diablo. Todo lo malo que pasa, el diablo. No tiene tanto poder. No tiene tanto poder. El pecado no nace del diablo. El diablo mete su cola. Sí, tiene algo que ver. Sí, tiene algo que ver. Pero el pecado no es de él. El diablo sabe que para que el pecado sea de nosotros, para que un pecado se considere mío, me tiene que convencer de que lo haga. Porque si yo en un trance llegara a agarrar una pistola para el espíritu, porque toma posesión de mi cuerpo, agarrar una pistola y le dispara a alguien y lo mata, no fui yo. Dios no me va a cobrar esa vida. No fui yo. Entonces Dios no me cobraría esa vida. Por eso el enemigo de Dios tiene que convencerme de que yo lo haga. Si me convence de que yo lo haga, es mi pecado. Yo acepté, yo quise hacerlo. Entonces el enemigo, él va a trabajar para convencerte de que eso es lo que tú quieres. Es como el buen vendedor. Un buen vendedor no empieza diciendo, mira lo que traigo, sino mira lo que te hace falta, pero tienes la suerte de que yo tenga uno. Ese es un buen vendedor. Aquí también el diablo es lo que hace. Tiene que hacerte creer que tienes una necesidad que se va a satisfacer a través de ese pecado. Tú quieres hacerlo, te conviene hacerlo. También trata de convencernos no solamente de que aceptemos el pecado, sino que también va a trabajar para convencernos de que si Dios no quiere que tú cometas ese pecado, es porque no te ama. Esa va a ser su tarea. Es porque Dios no te entiende. Es porque Dios está celoso. Así le dijo a la serpiente a Eva. No, es que Dios dice que se van a morir. No, es que Dios sabe que si comen de este fruto serán como Él. Lo hace ver a Dios como si Dios estuviera celoso. ¿Celoso de qué? De que Él no puede cometer estas cosas que llamamos pecado y Él no las puede cometer. Y entonces empieza a trabajar en nuestra cabeza que nosotros tenemos derecho a ser felices. Nosotros tenemos derecho a ser felices. Voy a hacer una comparación que no es muy buena, pero que puede ayudarnos a entender esta situación. Imagínense que ustedes tienen un perro y ustedes alimentan al perro, le pusieron todo, le pusieron casa, lugarcito, todo para el perro, para que el perro estuviera bien. Y de repente llegas tú y acaba de mordisquear toda tu sala y acaba de mordisquear todo tu colchón y le gritas al perro, ¿qué estás haciendo? Y te gritará, déjame ser feliz. Déjame, nomás voy a ser feliz como tú quieras. Déjame ser feliz, yo también quiero ser feliz y así es como soy feliz. Pues no se puede, así también con Dios. Déjame ser feliz, ¿cómo? Destruyendo lo que Él hizo y ofendiéndolo a Él. Pues no se puede, no se puede. Nosotros somos seres creados, no nos creamos. Nadie dijo, hágame yo mismo. No, todos salimos de las manos de Dios. Todos hemos sido creados por Dios y nos debemos a Dios. Pero el enemigo trata de meternos esas cosas en la cabeza. Tienes derecho a ser feliz. Y es lo que la gente dice. Yo quiero vivir así porque tengo derecho a ser feliz. Pero una felicidad que te va a llevar a una condenación, de eso tienes derecho. Es una tontería eso, es la confusión que caen, el engaño que cayeron. Algunos piensan que por eso pueden vivir como a cada quien le guste, que también el enemigo mete en la cabeza de la gente, también tus deseos cuentan, no solamente los de Dios, que te deje hacer las cosas también que tú quieres. Son las cosas que el enemigo va a meter. ¿Para qué? Para alejarnos más de Dios. Un pecado no fue suficiente para arrancarnos completamente de Dios. Quiere convencernos de que no necesitamos a Dios, de que no queremos a Dios y de que no queremos ir al cielo. La confusión ha llegado al grado tan grande
que hay personas que verdaderamente creen que en el cielo se van a encontrar con una banda de música y así un ambiente de cantina, como si allá estuviera todas las cosas normalitas y hasta bien. Hay gente que así ha pensado que es el infierno. Pero bueno, lo que pasa es que la ignorancia y la ceguera espiritual nos pueden llevar a eso. La ley de Dios nos es dada para una razón, para ser guiados en el bien hacia nuestra salvación. A nosotros, los que por nuestra culpa estamos en pecado, los que por nuestra culpa estamos sufriendo. Este sufrimiento no lo está ocasionando Dios, sino la falta de Dios. Porque muchos dicen, ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? No, pregúntate, ¿qué fue lo que tu vida ocasionó eso? Porque Dios no está esperando. Si Dios derrama su justicia sobre la culpa que tú tienes, te acaba. Jamás vendrá esto de Dios. Estos son consecuencias de nuestros pecados. Por eso Dios nos regala, nos da la ley, estos 10 mandamientos, para ser guiados en el bien hacia nuestra salvación, para ser guiados hacia el orden establecido por Dios desde el principio, cuando Adán y Eva eran felices. Hacia allá nos quiere llevar Dios, hacia la felicidad. Esa ley que Dios pensó para nosotros es una ley perfecta, pensada con una sabiduría divina y con un amor divino, por lo tanto nunca va a poder cambiar. El que quiera cambiar una sola letra de la ley va contra Dios. No puede cambiar, no importan las circunstancias del mundo. Lo que Dios piensa es perfecto. Lo que nosotros pensamos tal vez funcione hoy, pero mañana quién sabe. Tal vez hoy sí funcione, pero mañana quién sabe. Con Jesús, Él no viene a traernos una nueva ley, sino es nueva solo en la forma como va a vivirse la ley. Porque Israel no pudo entender la ley de Dios. Quiso vivirla, no pudo entenderla. Por eso es que Jesús viene y nos va a enseñar la forma como debemos de vivir. Una ley solamente es impuesta sobre los sirvientes. Si yo le pago a alguien para que haga algo, yo le puedo exigir y le puedo poner las leyes. Vas a llegar a esta hora, vas a salir a esta hora, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Para eso te pago. Y por eso le puedo decir, para eso te pago. Entonces, una ley es impuesta sobre los sirvientes. Una ley se impone sobre los esclavos, porque si no le pongo las leyes, va a hacer lo que le dé su gana. Una ley se impone sobre los deudores, pero no sobre los hijos. No sobre los hijos. Los hijos son otra cosa. Los hijos, las leyes que van a regir esta familia, ellos las van aprendiendo de ver a sus papás. Ellos van aprendiendo cómo se vive en esa casa, viendo lo que hacen sus papás, haciendo suyos los valores de sus papás. Así es como vamos aprendiendo la ley los hijos. Así es, cuando el hijo se rebela, la ley se pone por escrito en el refrigerador. A Juana le toca lavar los platos el lunes, a Antonio le toca lavar los platos el martes, y porque está la ley, bola de rebeldes, si no hay ley ahí puesta no lo van a hacer. La ley es para cuando hay rebeldía. Cuando los hijos no son rebeldes y los hijos aprenden de sus padres, no hace falta esto. Los hijos van aprendiendo las costumbres de sus padres, van aprendiendo los modos de vivir de su papá. Cuando los hijos no crecen en la casa, ya cambian las cosas. Cuando los hijos no crecen en la casa con sus papás, cambian las cosas. ¿Por qué? Porque no van a conocer las leyes. No crecieron con los papás, por lo tanto, no conocen estas leyes. Y si el hijo regresa, y no creció ahí porque se ha ido a vivir con la abuela para acompañarla, o por lo que quieran ustedes, cualquier razón, ahora regresa a la casa, las leyes se le tienen que enseñar. Ya no son las mismas que vivía antes, ya no son las mismas. Así Jesús cuando viene no está sujeto a las leyes. ¿Por qué? Porque Él nunca dejó al Padre. Jesús nunca dejó al Padre Celestial. Nosotros fuimos arrancados de la presencia de Dios. Queremos regresar a Dios, pero tenemos que conocer
cómo vive, pero como no lo vemos, nos regala las leyes que nos van a ayudar a vivir de acuerdo a esos modos divinos. Para eso son las leyes. Por eso Jesús no ocupaba los 10 mandamientos, porque Él vivía eso de manera natural. Esa es la voluntad de su Padre. Los mandamientos expresan la voluntad de Dios para nosotros. Por lo tanto, eso Jesús lo vivía de manera natural. Es la manera como Jesús vivía. Y Jesús entonces viene a enseñarnos esto. Las leyes, los hijos, cómo deben de vivirlas. Los hijos, cómo deben de vivirlas. ¿Y cómo las debemos de vivir? Primero con libertad. Por eso dice en la primera lectura, escuchamos: pongo delante de ti el bien y el mal. Tú estira la mano a donde tú quieras. Pongo delante de ti el agua y el fuego. Tú sabrás a dónde extiendes tu mano, al fuego o al agua. El agua representa la vida, el fuego representa la muerte. ¿Dónde quieres la destrucción? ¿Dónde quieres? Eso depende de ti. Dios te deja en libertad. Tú puedes escoger el pecado y tú puedes escoger el bien. Lo que tú quieras escoger, Dios te da la oportunidad de que escojas. Pero para esto también nos va a poner estas leyes. Entonces Jesús viene a enseñarnos cómo vivirlas con libertad. Resulta que Dios a mí no me exige que cumpla los 10 mandamientos. Si me quiero salvar, sí los necesito. Si yo no me quiero salvar, yo no ocupo los 10 mandamientos. Hasta me estorbarían los 10 mandamientos. Pero si me quiero salvar, los necesito. Entonces, ¿estoy obligado? Nadie me está obligando. Pero yo quiero salvarme, entonces abraza esto, porque esto es lo que más te conviene a ti. Esto es lo que más te conviene. Entonces los mandamientos de Dios no se van a cumplir por la fuerza. Nadie te está obligando. Solo que tú quieras salvarte, vas a tener que buscar la tablita de salvación. Esta tabla de salvación me ayuda, de esa tabla de salvación te agarras y de esa tabla de ahí te aferras para salvarte. Es lo mismo. Esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. Hay gente que dice: es que yo no entiendo a Dios. Mis hijos, si entendemos perfectamente a Satanás cuando nos invita a pecar, ¿cómo es que decimos que no entendemos a Dios cuando nos invita al bien? Que no estamos atentos y no le damos seguimiento a lo que Dios nos inspira, eso es otra cosa. Porque llega el enemigo de Dios y nos inspira el mal, y a ese sí le damos seguimiento. Usamos nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestra voluntad, usamos todo, caemos en el pecado. ¿Podemos entender al diablo? Sí. ¿Podemos entender lo que Dios quiere también? Sí, sí se puede entender. Entonces nuestro buen Dios es muy pedagógico en su manera de actuar. El Señor nos trata como verdaderos hijos y nos ha ido llevando a la humanidad como si fuera un hijo que va a ir creciendo en edad. Y cuando los hijos van creciendo en edad, van cambiándoles las responsabilidades. La misma ley, pero ahora de una manera diferente, conforme va creciendo el hijo en la casa. Al principio al niño no se le pide nada. No lava, no plancha, ni siquiera tiende su cama, no recoge el plato donde come, nada, absolutamente nada. Pero luego va creciendo y ya, tiene que llevar su platito al fregadero, tiene que tender su camita, tiene que esto, tiene que el otro. Cositas pequeñas. Crece un poquito más, ahora ya te toca más responsabilidad dentro de la misma ley, te toca mayor responsabilidad. Se casó, ahora tiene que lavar todos los platos porque ya se casó. Y así van cambiando las cosas conforme se va creciendo. Igual pasó en Dios. Vean lo que Dios hace con la humanidad. Viene desde la época de Adán hasta el tiempo de Abraham. Dios no les pide nada, no hay ni una ley. ¿Qué ley le pidió Dios a Abraham? Ninguna. Está naciendo apenas como pueblo de Dios. Después de Abraham, Dios va a dar las leyes por primera vez hasta el tiempo de Moisés. Y estamos hablando que de Abraham a Moisés hay aproximadamente 500 años de diferencia. De Abraham a Moisés. Y después de Moisés a Jesús hay más de 1000 años de diferencia. De Moisés a Jesús. Por lo tanto, Dios va dándonos las leyes de acuerdo al desarrollo de la humanidad.
de acuerdo a cómo vamos creciendo y conforme lo vamos conociendo a Él. Ahora viene Jesús y Jesús nos enseña a darle plenitud a la ley. Bueno, Él le da la plenitud y viene y nos enseña cómo se vive la ley de Dios. Entonces, ¿necesitamos de la ley de Dios para salvarnos? Sí la necesitamos para salvarnos. Entonces, ¿el que cumple la ley de Dios se salva? No. Es que la ley, Dios no es la ley. Dios no es la ley. Dios nos ha dado unas tablas de salvación. En el cielo no hay rebeldes, por lo tanto no van a haber 10 mandamientos en el cielo. Los 10 mandamientos son mientras estamos en la tierra, mientras seguimos con esta rebeldía de adolescente nosotros que nos oponemos a la voluntad del que nos ama. Mientras está eso, la ley se impone. Pero una vez que se supere esto, en el cielo ya no va a haber esta ley. Por eso Jesús dice hoy en el Evangelio a sus discípulos: si tu justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los que se sabían, vamos a decirlo ahorita, la Biblia de memoria. ¿Y quiénes son los fariseos? Los que cumplían hasta la más pequeña cosa de la ley. Y Jesús dice: si la justicia de ustedes no es mayor, no entrarán. O sea que si son como ellos, tampoco se van a salvar. Y se sabían la Biblia de memoria y cumplían toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que salva? Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a la salvación? Lo que pasa es que esa ley de Dios tiene un espíritu, vamos a decirlo así, tiene un objetivo, tiene una razón. Esta ley es para enseñarnos una manera de vivir, para facilitarnos vivir en el amor, Repito, cuando un niño sale a vivir de su casa, desde los 3 años se fue con la abuela o qué sé yo, se lo llevaron, se lo secuestraron y quedó tirado en la calle, y a los 15 años la familia lo recupera. Ahora que tiene 15 años, llega a la casa, no conoce a la familia, no conoce las leyes de la familia, y para que la familia siga funcionando, él tiene que adaptarse a la familia, no la familia a él, porque la familia está funcionando bien. Entonces tiene que adaptarse él. Por eso al llegar le tienen que explicar las leyes de la casa. Es hijo, pero no vivió dentro de la casa. Necesita que alguien le explique las leyes. Entonces es alguien a quien le van a poner ahí: mira, hay que levantarse a tal hora, aquí no puedes tener piojos, aquí te tienes que bañar todos los días, aquí es que solo hace toda la familia y no tiene que haber papelitos. Pero no vivió con la familia, tiene que aprenderlo. ¿Para qué? Por el bien de todos, porque la familia quiere seguir como está funcionando y él tiene que adaptarse a través de ¿qué? Las leyes que le van a ir poniendo. Vas a comer aquí en el comedor con todos, pero no te puedes estar rascando los pies mientras comes. Son leyes que van a ir poniendo en la casa, todos, para estar todos a gusto y todos bien. Estas son las leyes. Al principio las leyes no son agradables, las leyes son pesadas, porque van a meternos en disciplina. La ley es: ya no vas a hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios expresada en leyes, porque tu voluntad te llevó al caos. Mira cómo estás por hacer tu voluntad. Deja de hacer tu voluntad para que hagas la voluntad de Dios, que te va a llevar al bien, a la felicidad y al orden que tenían Adán y Eva antes del pecado. Por eso la ley es algo bueno para nosotros, no para Dios. Es que la gente cree que le hace un favor a Dios cumpliendo los 10 mandamientos. Dios no gana nada. Lo hemos dicho muchas veces. Si ustedes van a misa, Dios no gana nada. Si ustedes se confiesan, Dios no gana nada. Ni va a ser ni más grande, ni más poderoso, ni más nada. Si ustedes excomulgan, Dios no gana nada. Si ustedes rezan, Dios no gana nada. Y si ustedes entran al cielo, Dios no gana nada. Si todos los que estamos aquí entramos al cielo, Dios sigue siendo igualito. Dios no gana. ¿Quién gana? Tú. Y si desprezas los 10 mandamientos, ¿quién quedó lastimado? Pues tú.
Dios va a seguir siendo Dios y Dios va a seguir en el cielo. Dios va a seguir siendo Dios y va a seguir estando en el cielo. Por eso las leyes son para nosotros, los que caímos en rebeldía y perdimos todo por causa de nuestro pecado. Por eso, como un niño que viene de la calle, imagínense, acostumbrado a levantarse hasta que el sol ya le está quemando, dormirse hasta la hora que ya de plano lo vence el sueño, y donde lo venza, ya no puedes vivir así. Ya no puedes tener los mismos amigos de antes, ahora perteneces a esta familia, ya no puedes traer esas greñas, ahora tienes que acomodarte, tu presentación, ya no puedes andar descalzo, tienes que usar zapatos. Uy, pues ¿cómo amuelan? Pues esas son las leyes de la familia. Y si tú cumples las leyes te quedas, y si no cumples las leyes te vas. Nadie te va a correr, tú no vas a soportar esto. Tú, si te rebelas a la ley, vas a hacer que tú no soportes esto y te vas a ir ¿a dónde? A la calle, andar descalzo, mugroso, con hambre, con peligros y con todo. Eso es lo que tenemos que escoger, el bien o el mal. La ley de Dios o todo lo que nos va a perjudicar es algo que tenemos que decidir. Todos entonces tenemos que comenzar por aprender las leyes de la familia divina. Es como este muchacho, imagínense, este de 15 años llega a la casa, comienza a aprender, es dócil y se deja llevar por las leyes de la familia, hasta que a través de las leyes de la familia adquiere valores y adquiere virtudes a través de la ley. Los otros recibieron todo esto de manera natural. Este le costó trabajo porque no lo tenía, no lo vio, no lo aprendió, y primero aprendió a hacer cosas malas que buenas. Por eso le costó. Por eso a nosotros nos cuesta la ley de Dios. Pero una vez que este muchacho ya adquiere valores y virtudes, se quitan los papelitos del refrigerador, se quitan las normas, se quitan candados aquí, porque no vas a poder abrir, y como estás abriendo le pongo un candado y le pongo una cadena, y se quitan cadenas y todo. Este es de la familia, tiene los valores de nosotros, vive como nosotros, todo está bien, todo en ese momento ya estaría bien. Así es también en las cosas de Dios. Si este muchacho se da cuenta, soy más feliz aquí cumpliendo las leyes de la familia que en la calle, él tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Me voy a la calle o me quedo en la familia? Es algo que cada quien tiene que decidir. Es algo que cada quien tiene que pensar, discernir. El Señor dice, extiende tu mano, yo te doy libertad para que tú hagas lo que quieras, el bien o el mal. Tú extiendas tu mano al agua o extiendas tu mano al fuego. Es algo que Dios nos ha dejado en libertad. Si ese hijo quiere vivir en la casa como si estuviera en la calle, esas leyes van a ser insoportables. Va a llegar hasta que al grado que les va a gritar a todos, ya cállense, ya me tienen harta diciéndome que todo esto está mal. Pues sí, aquí está la ley. La ley te presiona para componerte o para hacerte tronar, pero no depende de la ley, sino de la manera como tú tomes la ley. No de la ley misma, sino de la manera como tú tomes la ley. Que eso es lo que nos está pasando a nosotros ahora. Se nos hace insoportable la ley de Dios. ¿Quién puede cumplir todos esos mandamientos terribles? Quisiéramos aventarlos. Puedes, pero agarra tus cositas y lárgate a la calle, porque en el cielo no vas a poder vivir eso. Eso tienes que tomar una decisión. Es tu opción, Dios no te corre. Pero aquí hay leyes, dice el Señor, y el Señor se mantiene firme, porque si Dios no se mantiene firme y deja entrar por su bondad a todos, el cielo deja de ser cielo. Como hemos dicho otras veces, si las suegras van a hacer su voluntad en el cielo, ¿cuál yerno, cuál nuera se va a querer ir al cielo? ¿Se iría a ir a vivir en el cielo lo mismo que se vivió en la tierra? No se puede. En el cielo solo se vive la voluntad de Dios. ¿No la aceptaste en la tierra? No la aceptas después de muerto, por lo tanto no puedes entrar, no tienes apertura al reino de los cielos. Es que esto es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos secuestrados y fuimos arrojados por nuestro pecado en un hoyo, pero el amor de Dios, la fidelidad de Dios quiso poner una escalera para que pudiéramos salir de un hoyo en el que nosotros ya no podíamos salir. Puso una escalera con 10 peldaños para que pudiéramos llegar hasta Él. Dios ya sabía
que no a todos les iba a importar. Pero Él a todos les da la misma oportunidad. A mí y a ti tenemos la misma oportunidad. Él sabe que no todos van a responder. Él sabe que no todos les va a importar. Él sabe que no todos van a llegar al cielo. Dios lo sabe. Pero eso no quiere decir que no te da la oportunidad. Cuando te condenes, sabrás que tuviste la oportunidad, solo que optaste por el mal. Y si recibes ese daño eterno, será por las decisiones tomadas y no por una falta de amor de Dios. Dios ya sabía todo esto. Él sabe porque Él es Dios. Pero Él quiere que a todos los que les interese regresar al cielo tengan la oportunidad. Y ustedes quieren salir de ese agujero en el que nos aventó el pecado, tienes los 10 mandamientos, cúmplelos y te saca. Cúmplelos y los 10 mandamientos te van a sacar de esa situación. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos te van a ayudar a vivir en la tierra con los criterios con los que se vive en el cielo. Si tú y yo cumplimos los 10 mandamientos, esa es la manera como se vive en el cielo. Nos está enseñando Dios cómo se vive en el cielo para que después de esta vida puedas entrar al cielo sin ningún problema. Viviste siempre como los de allá. Pero si tú vives como los del infierno, pues entonces ya está dicho a dónde perteneces. Tendrás que ir al lugar de acuerdo a la manera como tú viviste. Ese es el lugar que tú vas a recibir, el lugar donde esté lo que tú viviste en la tierra, lo que tú hayas querido vivir en la tierra. Por eso es tan importante los 10 mandamientos. Repito, son los criterios que nos van a ayudar a vivir en la tierra como se vive en el cielo para poder llegar al cielo. Para poder llegar al cielo. Y pónganse a pensar, ¿cuánto se saben los mandamientos? ¿Cuántas personas se saben los 10 mandamientos? Y de las personas que se saben los 10 mandamientos, ¿cuántos los estudiaron? Las señoras se saben tantas recetas y estudian las recetas y le calan para mejorar las recetas para poder ofrecerle comida sabrosa a su familia. Pero no se pone a investigar los mandamientos para darle vida eterna a sus hijos. Para darle vida eterna a sus hijos. Cuando los papás están alejados de Dios y tienen bien alimentados a sus hijos, es como alimentar puercos para el sacrificio. Es como alimentar puercos para el sacrificio. El que no conoce los 10 mandamientos no puede vivir como se vive en el cielo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se vive en el cielo. Si nos abrieran una ventanita para asomarnos y ver cómo se vive, tendríamos una idea. Pero nadie nos abre una ventana para ver cómo se vive en el cielo. Por eso Dios nos ofrece, cumple estos 10 mandamientos y ya estás viviendo como se vive en el cielo. Entonces tendríamos que ir a estudiar los 10 mandamientos. ¿Quién? Pues el que quiera salvarse. Los que no quieran salvarse no tienen por qué hacer esto. Pero el que quisiera salvarse está en necesidad grave de conocer, entender y vivir. Por eso dice Jesús, el que viva los mandamientos y los enseñe, el que los entendió bien, los vivió y los enseñe, ese será grande. No nada más el que los enseñe, el que los pone en práctica en su propia vida y les enseña a los demás a ponerlo en práctica en su propia vida. Entonces a ese, dice Jesús, ese será grande en el cielo. Pero el que quebrante los mandamientos, eso no es pecado, hombre. Eso es una exageración, hombre. ¿Eso para qué tanto? Eso es un fanatismo. Quebranta una ley de Dios, algo que verdaderamente Dios le agradaba, y tú dices que no, y tú vas a ser de los últimos en el reino de los cielos. Tú vas a ser de los últimos en el reino de los cielos. Entonces tenemos que callarnos. No, estudien, prepárense, busquen. ¿Cuánto dinero se ha gastado en el mundo en cervezas? ¿Cuánto se ha gastado en sodas? ¿Cuánto se ha gastado en dulces? ¿Cuánto se ha gastado en cosméticos? ¿Cuánto se ha gastado? ¿Y cuánto en cosas religiosas que te ayuden a entender los mandamientos? El que no los entiende es porque no ha invertido, mis hijos, porque hay bastante. Y ahorita basta con que tengas internet para que de ahí puedas sacar toda la información que quieres.
Entonces el que no sabe es porque no le importó, y de acuerdo a eso va a tener que ser juzgado. Nosotros fuimos bautizados y por ser bautizados somos el cuerpo de Cristo. Así nos lo dice San Pablo, formamos el cuerpo místico de Cristo. Bueno, ya somos el cuerpo, ahora nos falta vivir como Él. Ya somos el cuerpo de Cristo, pero ahora tenemos que vivir como Él. ¿Y cómo le vamos a hacer si nosotros no podemos irnos a hace 2000 años y vivir allá con Jesús? Cumple los mandamientos. Tú que eres cuerpo de Cristo, cumpliendo los mandamientos, vas a vivir como Él. Allí está dado todo, ya está dado por el Señor. Cumple los mandamientos. Los mandamientos nos van a ayudar a vivir como Él y nos van a ayudar a parecernos a Él. Nosotros ocupábamos esos mandamientos. Deberíamos de estar agradecidos con Dios de que nos haya dado esos mandamientos, porque no sabíamos cómo se vive en el cielo. No sabíamos. Los evangelios no nos dicen todo de Jesús. No bajan a los detalles de la familia de Jesús. No bajan a la casita de Nazaret, cómo vivían, cómo comían, cómo dormían, cómo hablaban. No baja eso. Cumple los mandamientos y ya no lo ocupas. Solo los mandamientos, solo los mandamientos. Debemos saber que nuestro buen Dios le va a permitir, aquí vean, aquí entra un elemento importante, le va a permitir a su enemigo, al llamado diablo Satanás, que venga a tentarnos. ¿Dios puede permitir que Satanás nos tiente? Claro que sí, vayan al libro de Job. Todo lo que el diablo hizo, lo tentó y lo atacó, fue porque Dios le dio permiso de hacerlo, y lo va a hacer con nosotros. ¿Y por qué Dios suelta la cadena de esa bestia para que se nos eche encima y nos ponga en tentación? ¿Por qué Dios hace esto? Porque el enemigo de Dios conoce perfectamente cuáles son nuestras debilidades. Y como sabe cuál es nuestra debilidad, a través de esa debilidad nos va a atacar. Y si Él me ataca, Él me va a observar y me va a atacar a mí. ¿Por dónde? Por mi más grande debilidad. Esto me va a ayudar a que yo descubra en qué área de mi vida no estoy bien configurado con Cristo. Todos los ataques del enemigo, del llamado diablo Satanás, me ayudan a saber qué parte de mi vida tengo que trabajar, porque no está bien configurada con Cristo. Si estuviera bien configurada, nada puede hacer contra eso. Sería como morder un fierro. No puede, pero donde no esté Cristo, ahí sí puede clavar los dientes y las garras Él. Entonces, todo lo que Él haga contra mí es una manera para decirme a mí, mira, esto no está configurado con Cristo. Así de que le podríamos decir al enemigo de Dios, al llamado diablo Satanás, a ver, atácame, a ver, es esto, ok, entonces tengo que trabajar esta área de mi vida, la parte de mi sexualidad, la parte de mi conocimiento, no tengo claro el conocimiento, la parte de mis afectos, la parte de mis emociones. Él me atacó y con eso me hace ver cuál es la parte no configurada con Cristo. Ya la bloqueé, ya empecé a trabajar de acuerdo a los mandamientos de Dios esa área y ya se creció en virtud. Entonces le tendré que preguntar al diablo, oye, ¿ahora qué parte tengo más débil? Y se me echa encima, esta, ok, entonces empiezo a trabajar y sirve. Lo pongo a mi servicio para mi santificación. Yo lo puedo poner a mi servicio para mi santificación. El asunto es que yo quiera llegar al cielo, porque si yo no quiero llegar al cielo, entonces yo ya no voy a poder enfrentar este tipo de cosas y ante las tentaciones voy a caer. Ante las tentaciones ya no le podría decir al diablo, a ver, dime cuál es el área más débil, pues si ya la sé, es más, todos la saben y no estoy haciendo nada, pues ¿para qué le pregunto? ¿Para qué le pregunto? Si empezamos a vivir los mandamientos, en su odio para tumbarnos, va a buscar la parte más débil, es decir, repito, lo que no es la parte de nuestra vida no configurada con Cristo. Y así nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que trabajar. Pero si yo acepto el pecado, es porque vivo para mí, no estoy viviendo para Dios. Si yo vivo para Dios, tengo que ser santo. Si yo vivo para mí, tengo que pasármela de maravilla. Vivo para mí. Si yo vivo para mí, entonces yo quiero estar bien y quiero pasármela de maravilla. Vivo para Dios, ahí ya cambian las cosas. Si yo vivo para Dios, tengo que ser santo. Los mandamientos nos ayudarán a saber si estamos viviendo para Dios.
Los mandamientos se te hacen pesados. Los mandamientos se te hacen una carga pesadísima en tu espalda. Vives para ti. Vives para ti, pero de una manera que no te está acercando a tu salvación. Eso es todo lo que quiere decir. Vives para ti, pero de una manera que no te está acercando a la salvación. Romper los mandamientos o despreciarlos nos ayuda a saber dónde vamos a quedar por toda la eternidad. Es que hay gente que piensa que pueden despreciar los mandamientos y salvarse. Mis hijos, si alguien puede despreciar los mandamientos y salvarse, Dios no nos hubiera dado mandamientos. Dios no hace cosas inútiles. Dios no hace cosas inútiles. Todo lo que Dios hace lo hace con un propósito definido. Por lo tanto, si nos dio mandamientos es porque los ocupas. Hay gente que dice, yo rezo en mi casa, no necesito ir a la iglesia. Dios no hace cosas inútiles. Si Jesús hubiera pensado que cada quien rezando en su casa se salvaba, ¿para qué nos dejaba una iglesia? ¿Para qué dejaba el sacerdocio? ¿Para qué dejaba el sacramento de la confesión? ¿Para qué se quedaba en la Eucaristía? ¿Para qué, si todos rezando se pueden salvar? ¿Para qué hacernos la vida difícil si era más fácil salvarse nomás rezando? Entonces nos hubiera dejado un librito de oraciones, cada quien agárrelo, lléveselo a su casa, apréndaselo de memoria, dígalo todos los días y se salvó. Eso es lo que la gente piensa. Yo rezo. ¿Y eso qué? Porque rezas ya te vas a salvar. Si lo que necesitas es vivir los mandamientos y la oración es para agarrar gasolina y poder avanzar en los 10 mandamientos. Esto es lo que nosotros sí necesitamos. Los mandamientos es a lo que nos van a ayudar. ¿Qué les pido que trabajemos en esta semana? Primero, apréndanse los mandamientos, mis hijos. ¿Cómo van a cumplir una ley que no conocen? ¿Cómo? Y aparte de aprendérselos, tienen que comprenderlos. Si tú no entiendes los mandamientos, ¿cómo vas a vivir una ley que no entiendes? Imagínense un joven, un hombre que vivió allá en la montaña toda su vida, ya tiene sus tierritas y alguien le llevó un tractor. Toda su vida, jamás bajó a una ciudad de él, toda su vida allá, sin electricidad ni nada, trabajando en sus tierritas con su tractor. Y un día se le ocurre bajar en su tractor a la ciudad. Y llega a la ciudad y pues se va por la calle, ¿verdad? Porque pues se ve que es fácil para caminar ahí con su tractor. Y se encuentra con un semáforo para lo que le importa. ¿Por qué? Porque él no sabe para qué son los semáforos. Y se pone en rojo para lo que le importa. Pues él no sabe para qué es el color rojo en un semáforo. Y encuentra un stop ahí, un letrero de alto para lo que le importa, ni siquiera leer sabe. Imagínense todos los peligros en que va a poner a toda la ciudad por ir en su tractorcito como le da su regalada gana. Cuando tú y yo despreciamos los mandamientos de Dios, somos lo único que en todo el universo descuadra y pone todo en peligro. Queremos que todo funcione, entonces tenemos que regresar al orden establecido por Dios. ¿Cómo le haces? Empieza por los mandamientos. Empieza por los mandamientos. Apréndete los mandamientos, estudia los mandamientos y luego busca la manera de cómo los puedes aplicar en tu vida. Si esto lo logras a lo largo de todos los años de vida que tengas, para eso veniste al mundo, para eso era la vida, para eso eran todos estos años. Si tú logras entenderlos y ponerlos en práctica, vas a vivir en la tierra como se vive en el cielo. Y cuando te mueras, ¿a dónde perteneces? Pues según la manera como viviste. En el juicio simplemente se va a confirmar que tú perteneces al cielo. ¿Qué problema tendrá una persona que está bien con Dios y con su prójimo? ¿Qué problema, qué peligro puede haber que se muera alguien así? Cuando se muere una persona que todo mundo sabía que era una persona santa, que era bondadosa, que era buena, que estaba llegada a Dios, que cumplía los 10 mandamientos y se muere. Pues eso hay que despedirla con una banda. ¿Para qué le lloras a ese? Va para el cielo. ¿Para qué le lloras a alguien que va al cielo? Pero si nos morimos uno de nosotros, y pues ¿cuál banda? Pues ¿para qué? ¿Dónde quedaría? ¿Quién sabe? ¿Estará en el cielo? No creo. ¿Estará en el purgatorio? Pues que estará en el infierno, pues a lo mejor. Para saber. Por eso no puede llevar una banda. ¿Quién sabe dónde quedó? Ahí sí le llora uno a ese, no alcanzó a componer toda su vida, no sabemos dónde ha quedado. Por eso, mis hijos,
Tenemos que aprender. Primer paso, aprendan los 10 mandamientos. Segundo paso, estudien los 10 mandamientos. Son camino, son verdad, son vida, son garantía de salvación. Aquel joven rico, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Para salvarte, cumple los mandamientos. No le dijo, vete a tu casa a rezar. No le dijo, haz lo que tú quieras. No le dijo, quítate de fanatismo. Cumple los 10 mandamientos. Entonces, eso es algo que nos está diciendo también a nosotros hoy. ¿Quieres salvarte? Cumple los mandamientos de Dios. Sí, bueno, pues empieza por estudiarlos, empieza por aprendértelos, empieza por aplicarlos. El que no conozca los mandamientos de Dios, ni siquiera va a saber qué es pecado. Hay veces que yo he confesado personas que tienen mucho sin confesarse. Tenía un ahijado cuando lo bauticé y luego yo lo confesé. Era conmigo con el que se confesaba siempre, ya tenía como 75 años y era mi ahijado, ¿verdad? Y muchas cosas que le preguntaba yo, ¿has hecho esto? ¿A poco es pecado? No sabía nada, nunca se había acercado a Dios. Se le tuvo que empezar a enseñar desde lo básico, lo más básico de la religión. Pues hay que empezar por ahí si necesitamos, mis hijos, de donde se ocupe, de allí parte, es tu salvación. Si te mueres, nadie te va a ayudar a que mejore tu situación, porque nosotros nos juntamos en la bola que va para el mismo lado. Entonces, si yo me junto con la bola de los que no van al cielo, ¿cómo puedo esperar que cuando yo me muera recen por mí? Hay gente que está tan mal que llega el día de los muertos, aquí vamos al panteón a bendecir allá las tumbas y todo, y llega gente que a él le gustaba tomar tequila y le llevan un tequila y se lo ponen ahí. La causa de su condenación eterna, o por la que está en el purgatorio quemándose, y se la ponen en la tumba para que le arda gusto. La ignorancia. Y luego algunos todavía hasta le riegan ahí en la tumba para que apeste a lo que pestó siempre en la vez. Ay, Dios mío, pasa. Y luego dicen, échale agua bendita, pues ya le echaste de esa. Que échale agua bendita encima de eso, no le echo nada, ¿verdad? Que no nos vaya a pasar esto, Entonces, de veras, el que no conozca los mandamientos ni siquiera sabrá que está haciendo el mal. Y el que se revele a estudiarlos y practicarlos, solo va a estar en peligro de condenación eterna. Solo eso. Dios va a seguir en el cielo. ¿Le va a doler? Sí le va a doler porque te ama, pero Dios va a seguir en el cielo. Dios puede vivir sin nosotros. Puede vivir. No quiere vivir sin ti en el cielo, pero sí puede. Desprécialo y te lo permite, te lo respeta, te suelta y borra de él tu nombre. Todo el que cae al infierno es borrado de la mente de Dios. Dios sostiene la existencia, claro, pero Dios no va a pasarse la eternidad llorando por alguien que quiso condenarse, que no le importó el infierno. Bueno, pues ahí lo va a tener como regalito para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Entonces, de veras, busquen esto, mis hijos, es vida eterna. La vida de Dios en nosotros, o la manera de vivir en el cielo, el acceso que tenemos indispensable, los 10 mandamientos. No los desprecien por las cosas del mundo, aunque estamos tan apegados al mundo que esto nos va a costar mucho trabajo. Pero si logramos entender los mandamientos y vivirlos, ya la hicieron. Si no, más les valdría no haber nacido. Porque nacer para irse al infierno es lo peor que le puede suceder a un ser humano. El que cae al infierno, mis hijos, ni la Virgen lo saca. Ni la Virgen lo saca. Si un día Dios guarde esa hora y nunca pase, si un día Dios te decretara como alguien fuera de su voluntad y de su amor, la Virgen que ahorita es tu mamá se convierte en tu peor enemigo. Sería la primera en aplastarte la cabeza y dejarte enfrente de su hijo despedazado. Es demasiado lo que nos arriesgamos. Ir a 10 mandamientos, mis hijos, 10 mandamientos, pero
A ver, nomás para terminar, a ver, levanten la mano los que sí se lo saben, los 10 mandamientos, para que nos los digan. Bajan muchos, ay, bajaron la mano muchos. Menos de la mitad. O sea que los demás ni siquiera saben a dónde se dirige su vida. Ni siquiera saben a dónde se dirige su vida si siguen como van. Porque hay gente que está haciendo el mal y ni siquiera sabe qué es el mal. Ay, mis hijos, de veras que es demasiado lo que están arriesgando. 10 mandamientos. Son tan sencillos, hasta los niños más chiquitos se saben los 10 mandamientos. Algunos, ¿verdad?, que ya están en catecismo. De veras, hay que ponernos a estudiar los 10 mandamientos. Hay que no solamente aprenderlos, sino estudiarlos y practicarlos. Es vida para ti y es vida para los que tú amas. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Bueno, perdón, la tarea es esa. Escriban los 10 mandamientos en una hojita y antes de dormirse, léanlos todos los días. Solo léanlos, no traten de memorizarlos. Después de 2 meses de leerlos todos los días, ya te lo sabes. Todos los días antes de dormir los lees. Ya que te lo sepas, trata de ir entendiendo cada uno de ellos, qué pide, a qué se refiere. Y verán que no van a tener ningún peligro ni pendiente de morirse, porque tu fe va a estar perfectamente bien. Alabado sea Jesucristo.